Buenas noches con todos. Bienvenidos al primer webinar, Reestructuración de las operaciones en medio de una crisis sanitaria. Nuestra agenda para el día de hoy es influencia del COVID en las actividades laborales, protocolos para empresas, protocolos cómo influyen en la organización en el trabajo, teletrabajo, digitalización de la documentación para mejor desarrollo del teletrabajo, importancia de la estandarización de procesos para apoyar el trabajo remoto en organizaciones y técnicas de planificación y control de operaciones. Antes de iniciar, por favor, les pedimos que apaguen su micrófono y su cámara para una mejor cobertura. Si tienen alguna pregunta, por favor, escribir al chat del webinar y al final tendremos un espacio para contestarlas. A continuación, les presento el perfil de nuestros expositores. Nuestro primer expositor es el ingeniero Marcelo Jacome, es ingeniero industrial, máster en dirección de operaciones, máster de seguridad y prevención de riesgos del trabajo y responsable del proceso de seguridad y salud ocupacional en Inducalsa. Nuestra segunda expositora es la ingeniera Cristina Padilla. Ella es ingeniera industrial, máster en ingeniería de calidad, tiene una certificación Six Sigma Green Belt y CEO fundadora de su marca personal Tactic Consultoría. Si ya estamos listos, por favor adelante, ingeniero, con su presentación. Muy buenas noches con todos. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes en este webinar donde vamos a estar hablando de la influencia del COVID-19 en las actividades laborales, además de protocolos de bioseguridad para las empresas. Y también cómo estos protocolos influyen en la organización, tanto en el trabajo presencial como por supuesto también en el teletrabajo. Vamos entonces a dar paso a nuestro primer tema. Siguiente diapositiva, por favor. El primer tema es la influencia del COVID-19 en las actividades laborales. Como sabemos, los estragos económicos del coronavirus se sienten en todas partes del mundo y lógicamente Ecuador no es ajeno a este impacto. La Organización Internacional del Trabajo considera que el COVID-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Y es que más allá de los efectos que puede provocar el virus en la salud de los trabajadores y de sus familias, la resultante crisis económica va a influir negativamente en el mundo laboral en dos aspectos fundamentales. Estos son una incidencia en los niveles de desempleo y subempleo a escala mundial. Así también tenemos las consecuencias en los ingresos económicos por el trabajo. Es muy común escuchar hoy en día jornadas reducidas y por ende una disminución en los salarios hasta donde lo permite la ley. Muchas han sido también las empresas que se han visto en la obligación de cerrar sus puertas o hacer significativos recortes de personal. La pandemia del coronavirus COVID-19 es sin duda la crisis de salud global que define nuestro tiempo y representa, según muchos expertos, el mayor desafío que hemos enfrentado como humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. El COVID-19 ha representado mucho más que una crisis de salud. Este virus ha tenido la capacidad de potenciar crisis sociales, económicas y políticas, que van a dejar profundas secuelas en el mundo laboral como lo conocíamos antes del brote de la pandemia en diciembre del año pasado. Como hemos evidenciado a través de los diferentes medios, cada país ha manejado la crisis sanitaria como mejor ha podido, siendo algunos países mucho más efectivos en controlar la propagación de contagios. En nuestro país vemos cómo autoridades han establecido medidas que van desde un toque de queda hasta una semaforización cantonal para preservar la integridad de los ecuatorianos. Pero a pesar de las medidas de bioseguridad que recomiendan las autoridades,
es común ver gente irrespetando estas normas, poniendo en riesgo no solo su salud, sino la de todos nosotros. Así como se han adoptado normas colectivas para controlar y evitar que cada vez más personas se contagien, las empresas también se han visto obligadas a adoptar sus propios protocolos de bioseguridad. Incluso pequeños negocios como por ejemplo tiendas, panaderías, peluquerías, almacenes de ropa y centros comerciales han adoptado sus propias medidas de control. Como vemos, no todo es malo dentro de esta crisis sanitaria. La pandemia ha despertado en las personas esa capacidad de poder adaptarse y de vencer obstáculos, pero en estos momentos quizá el mayor desafío que enfrentan las empresas es cómo preservar el negocio y si se puede conservar todos los empleos en este intento. En medio de estas dos interrogantes surge también la pregunta: ¿cómo hacemos para preservar la salud y el bienestar de los colaboradores? Y es así como vamos a dar paso a nuestro segundo tema en este webinar: los protocolos de bioseguridad para las empresas. Como seguramente muchos de ustedes deben conocer, algunas entidades del sector público, cámaras de industria en nuestro país, han difundido protocolos de bioseguridad, o también llamados planes para el retorno progresivo a las actividades laborales. Durante y a lo largo de esta crisis sanitaria, estos documentos han sido usados por varios técnicos y responsables de seguridad como guía para elaborar sus propios protocolos. Estos documentos oficiales son fácilmente descargables desde las páginas oficiales de cada institución pública o se pueden encontrar fácilmente en Internet. Contienen información muy valiosa ya que fueron redactados por grupos multidisciplinarios de expertos, evaluando los diferentes y posibles escenarios que se pueden dar en cada una de las organizaciones como producto de esta pandemia. Yo diría que a pesar del valioso aporte de esta documentación, es muy importante que muchos de ustedes como técnicos o responsables de seguridad sepan analizar su contenido para que puedan adaptarlo a la realidad de sus respectivas empresas. ¿A qué me refiero con esto? Los diferentes documentos que vamos a encontrar son referenciales y debido a la complejidad de la situación por esta pandemia, deben ser usados como guía. Corresponde a la labor del técnico adaptar estos protocolos considerando particularidades propias de su empresa, como por ejemplo horarios o jornadas laborales, de pronto el tipo de industrias o otro aspecto a considerar. Ustedes saben que industrias como de alimentos o farmacéuticas son mucho más estrictas en sus controles. También la cercanía de las personas que trabajan en empresas es otro aspecto a considerar, así como también si la empresa aún tiene servicio de alimentación o transporte. O de pronto, qué puestos de trabajo están en condiciones de realizar teletrabajo. Se debe establecer también una evaluación de los nuevos riesgos laborales frente a esta pandemia. Todos estos aspectos que hemos mencionado son claves en la toma de decisiones de sus propios protocolos de bioseguridad. Para propósitos de este webinar, me es un poco complicado analizar con ustedes el contenido de estos protocolos a detalle. Sin embargo, quiero exponerles los aspectos que yo considero más importantes en cuanto a su contenido. No quisiera que con esto me malinterpreten, entendiendo que lo que les voy a explicar a continuación debe ser el de sus respectivos protocolos. Pero a nivel macro son los componentes que considero de mucha importancia, ya que en la práctica este documento seguramente tendrá muchos más elementos y mientras más es mejor en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí podemos observar en la diapositiva, estos son los 4 grandes componentes que deben ser parte de un protocolo de bioseguridad o un plan de retorno seguro al trabajo. El primero es mapear los riesgos y categorizarlos, teniendo en cuenta, lógicamente, la relevancia de estos riesgos para la operación. También debemos tener en cuenta la exposición según el puesto de trabajo, así como también los grupos que consideramos vulnerables. El segundo paso es establecer los protocolos.
Aquí ustedes deben definir las directivas, lineamientos y procedimientos que ustedes esperan implementar en la empresa, así también como la implementación de los controles. En este punto también es muy importante definir la planificación de recursos y roles en la asignación de recursos para que ustedes puedan llevar a cabo este plan. El tercero es comunicar y capacitar. Aquí es muy importante que ustedes puedan capacitar las medidas preventivas y de contención que ustedes esperan aplicar en la empresa. Y el cuarto y último es minimizar el contagio, es decir, establecer protocolos para una detección oportuna, filtros en el ingreso del personal, así como también atención y vigilancia de casos que ya resulten positivos dentro de la empresa. Ahora vamos a ver más a detalle cada uno de estos componentes que acabamos de mencionar. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. El primer paso tiene que ver con mapear los riesgos y categorizarlos. Seguramente el técnico responsable de seguridad en cada una de sus empresas debió desarrollar la matriz de identificación de riesgos, donde se ven reflejados cada uno de los puestos de trabajo con su respectiva valoración del riesgo laboral. A raíz de la pandemia, esta matriz debió tener importantes cambios en cada una de sus empresas. Les voy a poner algunos ejemplos. Imaginemos un puesto de trabajo como una cajera de supermercado. Antes de la pandemia habríamos considerado como su principal riesgo el ergonómico, ¿verdad? Es de pronto lo primero que se nos vino a la mente. Hablemos de fatiga postural o de pronto sobreesfuerzos en la manipulación de cargas. Ahora, sumado a este riesgo, debemos considerar un altísimo riesgo biológico de este puesto de trabajo por tener que tratar con N cantidad de clientes en un día que pueden o no estar contagiados con COVID-19. Pongamos otro ejemplo, un guardia de seguridad física. Sus principales riesgos laborales estarían asociados al riesgo de asalto, la jornada laboral, el trabajo nocturno, de pronto puede ser desarraigo, rotación del puesto o fatiga. Una vez considerados todos estos riesgos, debemos además tener en consideración un alto riesgo de tipo biológico por el contacto frecuente de este puesto de trabajo con proveedores, mensajeros, repartidores, es decir, sus condiciones de riesgo cambiaron significativamente por la pandemia. Ahora, imaginen las condiciones de riesgo que hoy en día tienen los profesionales de la salud. Sus riesgos laborales aumentaron considerablemente. Continuando con este tema, otro aspecto que debemos considerar son los grupos de empleados considerados de alto riesgo. Recordemos brevemente quiénes podrían ser. Son personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, especialmente si están en el último trimestre de gestación o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, personal sustituto o a cargo de personas con discapacidad, enfermedades crónicas, enfermedades catastróficas o al cuidado de niños en etapa escolar. También personas con enfermedades crónicas como padecimientos respiratorios agudos, obesidad, condiciones de depresión inmunológica, cardiopatías, diabetes o inclusive cáncer. El grupo familiar con quien convive el empleado es de suma importancia en este primer componente. ¿Pero por qué es tan importante este punto? Ustedes se preguntarán. Culturalmente en Ecuador, y yo me atrevería a decir que a nivel de Latinoamérica, convivimos con nuestros adultos mayores. Pueden ser padres o abuelos. Esos adultos mayores están en mayor riesgo de contraer el virus si existen personas que constantemente salen de casa, ya sea por trabajo, de pronto trámites, compra de víveres, medicamentos, etc. Algo que también debemos considerar es cómo se traslada la persona al trabajo. De pronto si toma un bus, taxi, se organiza con otros empleados para ir en un mismo auto, de pronto solicitó un servicio de Uber o Cabify. Todas estas son variantes a considerar en un plan de retorno seguro al trabajo. Porque de nada nos va a servir tener los más estrictos protocolos de bioseguridad si la persona que ingresa a trabajar
no tomó las debidas precauciones en un transporte público, por ejemplo. Una vez que hemos analizado los puntos antes mencionados, se debe considerar los puestos de trabajo que se crean estrictamente esenciales en el proceso productivo o giro del negocio. ¿Qué personas, ya sea por su conocimiento o importancia, deben asistir físicamente al trabajo? ¿Y a qué personas es preferible protegerlas dándoles la posibilidad de hacer teletrabajo? El segundo paso o componente tiene que ver con el establecimiento de protocolos de higiene. Aquí también se pueden asignar ciertas responsabilidades al Comité Paritario de Higiene y Seguridad para tratar ciertos temas puntuales de retorno seguro al trabajo. También es importante determinar con talento humano el argumento disciplinario a ser incluido dentro de sus protocolos. Siempre vamos a tener personas de pronto un poco reacias a cumplir con las normas establecidas y es por esta razón que se debe tener sanciones para estos casos. En este punto nos debemos plantear cuáles van a ser las medidas de control, como por ejemplo medidas organizacionales, de distanciamiento social, cómo detectar posibles casos de COVID-19, cuáles van a ser las medidas de higiene individual de su personal, cuáles van a ser los equipos e insumos de protección personal. Aquí ustedes deberán definir de pronto si la empresa decide dotar de mascarillas o cubrebocas al personal o, en caso de no hacerlo, capacitar al personal para que puedan ellos escoger una mascarilla o un cubrebocas que cumpla las condiciones mínimas de seguridad. Los traslados y viajes del personal es algo que también deben considerar. Muchas veces en las empresas tenemos ejecutivos de negocios o personal del área comercial que constantemente deben viajar, ya sea a provincias o fuera del país. Debemos establecer protocolos para este grupo de personas. Así también para contratistas, proveedores y visitas en la empresa. En cuanto a la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, ustedes deberán definir qué tan periódico va a ser esa limpieza. Si de pronto cada 15 días, si de pronto deciden fumigar cada semana, eso es algo que ustedes deberán considerar y plasmar en sus respectivos protocolos. Y finalmente, el servicio de alimentación o catering. Ustedes están en la total potestad de definir los protocolos que ustedes requieren que este servicio de alimentación tenga dentro de la empresa. Y finalmente, en este apartado se debe acordar con los directivos de la empresa cómo se va a lograr la planificación de los recursos para que ustedes puedan implementar este plan o protocolo. En tercer lugar, tenemos el poder comunicar y capacitar, es decir, un modelo de comunicación que evite principalmente la discriminación o el estigma de una persona que resulte contagiada y permita a los empleados tener esa apertura para comunicar a sus líneas de supervisión o al médico de la empresa si llegan a presentar síntomas relacionados con COVID-19. Yo les puedo garantizar que realmente ninguna empresa puede asegurar 100% que no llegue a tener trabajadores COVID-19 positivos, que hayan ingresado a trabajar infectados pese a tener estrictos controles de bioseguridad. Es por esta razón que la comunicación que se difunda a través de sus empleados va a ser clave. Debemos capacitar a los directivos de la empresa generando empatía de la situación actual y de los riesgos a los cuales estarán expuestos sus empleados. La información y capacitación debe reforzar la promoción de la salud, insistiendo en conceptos básicos sobre las formas de transmisión del virus. ¿Qué equipos de protección personal debe usar el personal? Así también buscar un compromiso por parte del trabajador y promover en él una cultura de cuidado y cocuidado. He escuchado recientemente en muchas campañas de capacitación la frase "cuídate y cuídanos". Es una frase muy corta, pero que encierra un mensaje de cuidado colectivo muy valioso. Pero sea cual sea la estrategia de comunicación y educación que decidan implementar sobre COVID-19, deben reforzar una cultura de cuidado en todo momento, no solo haciendo énfasis en las directrices de bioseguridad que ustedes quieren que el colaborador siga dentro de la empresa.
Enséñale al trabajador cómo actuar en el transporte público, en un supermercado, si tiene de pronto que realizar un trámite bancario, o qué precauciones debe tener al pedir un servicio a domicilio. No descuiden sus actividades más allá del trabajo, porque de nada va a servir que ustedes tengan los más estrictos protocolos de bioseguridad dentro de su empresa si el trabajador descuida estos conceptos en su vida personal. Finalmente tenemos el cuarto lugar. Aquí tenemos cómo minimizar el contagio, es decir, qué medidas va a adoptar la empresa en caso de tener un empleado COVID positivo. ¿Cómo vamos a actuar si tenemos un brote o aún peor una persona fallecida dentro del grupo de trabajo? Los filtros de supervisión comprenden medidas al ingreso del personal, cuestionarios o listas de chequeo aplicadas periódicamente, evaluaciones médicas o pruebas de detección que ustedes decidan aplicar en la empresa, control y registro de temperatura. Las medidas de acción me van a indicar qué hacer cuando se presentan a trabajar personas con fiebre o síntomas de un cuadro respiratorio. Debemos analizar quién estuvo en contacto con esa persona, de la cual tenemos sospechas de ser COVID positivo. ¿Qué hacer cuando tenemos casos sospechosos o ya confirmados? También debemos realizar un continuo seguimiento y vigilancia desde que la persona confirma sus sospechas de ser COVID positivo hasta que la persona se recupera totalmente. Una vez concluidos estos 4 elementos de un protocolo de bioseguridad, damos paso a nuestro tercer tema. Siguiente diapositiva, por favor. El tercer tema es cómo estos protocolos influyen en la organización, en el trabajo presencial y, por supuesto, también en el teletrabajo. Para concluir mi participación en este webinar y dar paso a mi compañera la ingeniera Cristina Padilla, vamos a conversar de cómo influyen estos protocolos en la organización, tanto en el trabajo presencial como en el teletrabajo. Sin duda, esta pandemia ha modificado nuestra forma de ver el mundo. Yo creo que ninguna de las actividades que antes eran tan rutinarias volverán a ser iguales. Enfrentamos retos muy complicados y en las empresas estas nuevas medidas van a generar fricción en ciertas áreas. Siempre todo tipo de cambio va a requerir un proceso de adaptación. Sin embargo, es labor del técnico y de las áreas que interactúan con el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional tratar de reforzar el compromiso de los trabajadores hasta lograr que cada medida o acción impuesta se vuelva rutinaria y forme parte de una nueva cultura empresarial. En cuanto tiene que ver con el teletrabajo o trabajo remoto, debemos entender también los retos que enfrentan los colaboradores en esta nueva modalidad. Digo nueva porque en nuestro país es una forma de trabajo de reciente activación, mientras que en otros países ya era una práctica muy común para ciertos cargos. Pero ¿qué retos o cuáles son algunas desventajas que enfrentan las personas que están realizando teletrabajo? Por mencionar algunas, muchos expertos aseguran que existe una posible desvinculación emocional del trabajador con la compañía. El hecho de no reunirse con sus compañeros de trabajo y de no compartir un espacio común hace que el trabajador pierda un nexo y una referencia emocional con la empresa. Se elimina también el ambiente laboral. El trabajador ya no toma periodos de descanso. Ya no está tras suyo de pronto el técnico de seguridad que le recordaba unirse al programa de pausas activas, por ejemplo. Se incrementa también una dificultad por parte de las líneas de supervisión de poder controlar al empleado o al contrario se exige más de una persona que realiza teletrabajo. La falta de un ambiente laboral y de la relación con otros compañeros puede provocar que el trabajador se excluya o de pronto se sienta demasiado solo. También puede desencadenar en el trabajador un descenso de la productividad. No es fácil generar un ambiente de trabajo en tu propia casa, ni todos somos capaces de inspirarnos con tantas distracciones que podemos tener en nuestro propio hogar. A veces nos pasa que nos ponemos a ver un video en YouTube y cuando ya nos damos cuenta ya pasó como una hora, ¿verdad?
y es que es muy difícil para ciertas personas lograr concentrarse desde la casa. Pongámonos por un momento en los zapatos de una trabajadora o trabajador que además de tener que realizar sus labores, debe supervisar tareas escolares, cocinar para su familia, hacer compras, sacar a pasear al perrito, si tienen de pronto niños pequeños están llorando, deben pagar cuentas, etc. Si nos detenemos a pensar, vemos que trabajar desde casa puede representar un reto mucho mayor al que enfrentamos las personas que cada mañana acudimos al trabajo de forma física o presencial. Para este tipo de trabajo también debemos establecer protocolos o programas de capacitación que le permitan al trabajador permanecer seguro y sano y emocionalmente estable desde la casa. Aquí surge un concepto que es muy importante, la salud mental del trabajador. ¿Qué tan descuidado e importante puede ser este tema? Yo personalmente no soy psicólogo, pero pienso que la salud mental del trabajador al enfrentar esta pandemia tal vez no vuelva a ser la misma en mucho tiempo. Esta pandemia acarrea preocupaciones e incertidumbres con relación al futuro de los trabajadores. Como responsables de esta situación, no podemos dejar de lado este tema, que es igual de importante como mantener la salud física del trabajador. Espero sinceramente que mi participación en este webinar les haya resultado útil. Le agradezco mucho la participación y su amable atención. Y ya que hemos topado el tema de teletrabajo, le doy paso a mi compañera Cristina Padilla, quien les va a hablar, entre algunos otros temas, de cómo podemos mejorar el manejo documental y cómo podemos optimizar nuestro acceso remoto a esta información. Buenas noches. Primero quisiera decir bienvenidos a todos los participantes que están el día de hoy en esta noche aquí. Bueno, yo les voy a conversar y ya retomando el tema que nos topó un poco Marcelo respecto al teletrabajo. Nosotros tenemos ahora varias modalidades. Tenemos el teletrabajo únicamente en algunas organizaciones. En otras organizaciones, en cambio, tenemos también modalidad mixta, que está el teletrabajo en algunas personas y también otras personas presenciales y algunas otras empresas que sí tienen modalidad todavía presencial. Para esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué debemos tomar, qué es importante para ser eficientes en este nuevo tipo de modalidades. Bueno, yo les voy a nombrar dos pilares fundamentales que para mi forma de ver realmente es lo que las organizaciones deberían tomar en cuenta en esta nueva forma de trabajar. Tenemos primero la digitalización de la documentación, que sea accesible a la información, y la gestión documental. Tenemos la estandarización de proceso, que la definición de los procesos y respectivo conocimiento sea en toda la organización. Y aparte, adicional, en esta presentación que yo tengo el día de hoy, yo les hablaré de dos técnicas para la planificación y control de las operaciones que les puede servir como para unir este nuevo tipo de modalidades, que a la final el problema de este tipo de modalidades es que nosotros tenemos un poco aislada a las personas del teletrabajo y a las personas presenciales. En cambio, estamos en otro ritmo, ¿no? Entonces, son dos tipos de técnicas que les pueden ayudar y les va a beneficiar bastante en lo que se relaciona al control de operaciones. Bueno, para empezar, la digitalización de la documentación, bueno, dentro de la digitalización de la documentación nosotros tenemos que tomar en cuenta un aspecto muy importante, y este aspecto es la gestión documental. Si una organización, industria o empresa, sea de servicios o industrial, tiene una gestión documental, es mucho más fácil que nosotros logremos pasar a la digitalización. La gestión documental es la que nos permite ser ordenados, que tengamos una codificación para esta documentación y que siempre tengamos un respaldo. Esta gestión documental es la que nos respalda algunos sistemas como el sistema de gestión de calidad, algunas normas como el de seguridad industrial,
nos respalda inclusive ahorita que mi compañero Marcelo conversó sobre los protocolos, nos respalda cualquier procedimiento que tengamos de protocolos y otros lineamientos que permiten que las organizaciones puedan llevar estos procesos de forma efectiva. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la gestión documental? Que tenemos un 10% de reducción de costos. Si nosotros tenemos una gestión documental, disminuimos estos costos en lo que respecta al retrabajo, a los reprocesos que nos puede significar tener en lugares muy desordenados las cosas, especialmente los archivos, sean en digital o en físico. 30% menos de errores y un 40% mayor aumento de la velocidad en la creación de contenidos. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos ser más ágiles al crear documentación si se encuentra en digital. Bueno, con lo que respecta al proceso y a su entendimiento de lo que es la gestión documental, yo voy a nombrar un tipo de gestión documental que es una estrategia que se llama el ILM, que es el valor de la información. Y con esto les voy a indicar un poco los pasos que se pueden hacer con el ILM. Pero ¿en qué se basa el ILM para realizar esta gestión documental? El ILM tiene como objetivo verificar el costo del almacenaje de la documentación y el valor que tiene la información. Para implementar necesitamos en las organizaciones políticas y planes y estrategias que nos permitan implementar esta gestión documental efectivamente. Nosotros necesitamos que desde la gerencia esta gestión documental vaya siendo comunicada escalonadamente. Nosotros para el ILM, por ejemplo, tenemos la creación y recepción, tenemos la distribución, el uso, el mantenimiento y disposición. En este caso, esta estrategia nos permite, mediante una metodología, implementarla fácilmente y más que nada garantizar que nuestra documentación está muy ordenada, es fácil, es accesible y adicional, la disposición de esta documentación no nos va a generar costos mayores. Ahora, cuando hablamos en cambio ya de la digitalización, del aporte que nos trae la digitalización, por un lado ya nuestra organización tiene una gestión documental, tiene ya una estrategia definida, pero el aporte de la digitalización realmente es primero la transformación cultural, una transformación colectiva, porque nosotros pasamos de tener los documentos por todos lados de la empresa a tener en lugares específicos. También la transformación individual. Obviamente nos volvemos más organizados. Las decisiones y las consecuencias que tomemos de las decisiones con lo que respecta a documentación, de dónde coloco, que cuánto tiempo lo archivo o no, también dependen de esto. Y ahí tenemos que la transformación hacia la tecnología nos permite, como les comentaba, disminuir enormes costos. En este caso, uno de ellos es el papel. Cuando nosotros digitalizamos, disminuimos la cantidad de papel que estamos consumiendo. Aparte, tenemos que aprendemos a utilizar herramientas adecuadas que permiten que la documentación digitalizada funcione de mejor manera. De ahí tenemos optimización de recursos, por otro lado, el liderazgo. En esto quiero hacer un énfasis porque la digitalización no se puede manejar de manera aislada. Cada persona sigue un procedimiento y digitaliza como puede, sino que esto tiene que tener una cabeza que dirija conjuntamente con la gestión documental y verifique qué lineamientos y qué custodios tenemos de cada una de las documentaciones que se manejan y se gestione de tal forma que la documentación no sea creada sin un fin, que no tenga un objetivo, ¿no? De ahí tenemos solucionar problemas en procesos. La digitalización nos permite solucionar muy ágilmente y ahora que estamos en este tipo de modalidades y regresando al tema del teletrabajo, si nosotros tenemos digitalizado toda la documentación y toda la información que maneja la empresa, como les comentaba, es accesible para todos y nosotros, todo el equipo de trabajo en general en la organización puede
reaccionar rápidamente porque encuentra la documentación y la tiene disponible. Y de ahí podemos definir mejoras a través de la digitalización, como cualquier otro proceso. Podemos implementar mejoras para que cada vez esto se vaya actualizando según la nueva tecnología que se tenga disponible o la empresa o la organización tenga disponible. Bueno, pero para la digitalización de la documentación nosotros tenemos dos diferentes procesos. El uno es digitalizar los nuevos documentos, que es creación de nueva información, o el otro es digitalización de documentos ya existentes. Es decir, que nosotros pasamos de físico al archivo digital. La digitalización, como les comentaba, nos ayuda a disminuir posibles errores y reprocesos. Dentro del desarrollo actual de todas las empresas y debido a la pandemia y a la situación, a la crisis sanitaria que tenemos en la actualidad en todo el mundo, la digitalización ha jugado un papel fundamental para que las empresas logren pasar y dar el salto hacia la industria 4.0 y a algunas nuevas modalidades que permiten agilizar los procesos y que estén disponibles para todos. Pero veamos ahorita el proceso de la digitalización de documentos ya existentes. En este caso, nosotros tenemos 4 pasos fundamentales que deben estar acompañados de la gestión documental que defina la empresa u organización. Primero es clasificar toda la información, es decir, nosotros que tenemos que verificar qué sirve y qué no. En este proceso nosotros tenemos que tomar en cuenta varios temas, específicamente lineamientos que tengamos en la organización. Normalmente, y en el Ecuador tenemos el SRI y tenemos que tener cuidado con la información que sea respaldada para este ente gubernamental. Entonces, a la final tenemos que verificar qué lineamientos aplican a cada una de las industrias, a cada una de las organizaciones y cuánto tiempo de la documentación debemos guardarle en nuestro archivo y cuánto no. Entonces, tenemos que verificar también si son 10 años, si son 5 años, si por temas de, digamos que es una organización que tiene productos que a la final pueden afectar a la salud o a la seguridad de las personas. En este caso, por tema de reclamos, la documentación debe ser guardada mucho más tiempo. También tenemos documentación que se refiere a sistemas de gestión de calidad o de seguridad industrial o riesgos del trabajo que debemos determinar según el lineamiento que tenga nuestra empresa y verificar cuánto tiempo debe ser almacenada. Luego de esto, debemos escanear la documentación física, ¿no? Regresemos y verifiquemos. Hay muchas organizaciones que tienen muchos archivos impresos, facturas, guías de remisión. Tenemos mucha información con documentos con aprobado, con revisado, que tal vez no podemos digitalizarlos directamente, sino que tenemos que mantener el documento en físico. Sin embargo, digitalizar esto no es un problema, lo podemos escanear la documentación y para esto, obviamente vamos a tener que auxiliarnos de equipos como impresoras que tengan sistemas de escaneo rápidos para realizar este trabajo más rápido. Si la organización es muy grande, tal vez subcontratar algún servicio que nos permita hacer esta labor. Otro tema es el tercer paso, es si ya tengo escaneada la documentación y ya está en un archivo PDF, tal vez esta documentación necesita una modificación. En este caso, nosotros podemos utilizar herramientas o aplicativos que utilizan la tecnología de OCR, que significa el reconocimiento óptico de los caracteres. ¿Qué significa esto? Que en el PDF el reconocimiento toma cada uno de los caracteres y lo pasa a un archivo, sea un Excel, un Word, un PowerPoint, lo que nosotros necesitemos para este documento. Luego de esto, hay que definir, según nuestra gestión documental, el almacenamiento de la información. En el caso de la digitalización de nuevos documentos, en cambio,
podemos utilizar, y hay en el mercado, en varias plataformas, muchas organizaciones utilizan softwares especiales, plataformas. Hay en Internet muchas plataformas abiertas que nos permiten trabajar con documentación en tiempo real, en vivo. Es importante que para realizar esta documentación nueva en digital, nosotros determinemos el uso. Los usuarios, es muy importante quién va a tener acceso a esta información y los objetivos de la creación del documento. En el caso que sean documentos, por ejemplo, procedimientos, en el caso de que sean diagramas de flujo o algún tema en el que necesitemos aprobaciones de distintos departamentos, nosotros podemos utilizar, y con esto no quiero que piensen que recomiendo un producto, no, más vale. En el mercado hay algunos productos que te permiten aprobar el flujo de la información, es decir, todo el proceso que tiene la documentación hasta llegar aprobado y ya estar disponible para el uso de las personas en la organización o posibles clientes o proveedores o las personas que se involucren con la organización. En este caso, por ejemplo, hay muchas plataformas organizacionales como en Lotus, como de Microsoft, que te permiten seguir este flujo de información y en el flujo de información tener aprobaciones, tener revisiones e ir haciendo este trabajo en forma digital. Ahora, hay documentación que en el caso de servicios tiene que ser manejada por el cliente. Los procesos en servicios están directamente relacionados con el cliente final. En este caso, nosotros tenemos que ver los sistemas o los softwares que respalden esta información y permitan el funcionamiento con el usuario y con la organización de tal manera que la información no se pierda y se respalde. Y que esta información esté conectada a cualquier sistema de datos o a cualquier generación de gráficas por cualquier motivo o necesidad que tenga la organización. También es importante determinar el almacenamiento de la información. Ahora, hay dos aspectos y hay mucha variedad de formas de almacenar en el mercado. Nosotros tenemos las famosas nubes que son de acceso libre, que pueden ser utilizadas de forma personal por usuarios privados y también organizaciones que pueden ser configuradas y definidas para la necesidad. También tenemos el acceso por redes inalámbricas que permiten mantener la información interna dentro de una base de datos de una organización y tener cuidado un poco del tema del hackeo, un poco manejar un tema de la confidencialidad. Entonces, estas plataformas o estos sistemas nos ayudan en cierta manera. Cada una de estas plataformas o tipos de almacenamiento realmente deben ser definidos y determinados por la organización y tienen que ser tomados en cuenta principalmente por el tema de la confidencialidad y que la información no se pierda o pueda ser utilizada por terceros. También existe dispositivos, bueno, les comentaba, hay uniones remotas con los servidores que tal vez pueden ser un poco más eficientes en el sentido de que permiten ingresar a la organización sin necesidad de tener que subir a algún sistema que pueda ser o no inseguro para la organización. Bueno, ahora el primer pilar que hablamos de la digitalización es una parte, pero también tenemos lo que es la estandarización de procesos. La estandarización de procesos, en cambio, ¿qué es la estandarización y por qué lo voy a nombrar en esta presentación? Es, bueno, definir los procesos, comunicar los procesos y específicamente asegurar la repetibilidad de los procesos. ¿Para qué? Para que garanticemos que los productos o servicios sean de igual calidad para todos, que no sea que, por ejemplo, nuestro servicio es un catering o un café y nosotros tengamos una variedad de personas y cada persona haga diferente, la calidad del café para el cliente final sea diferente en diferentes días o diferente
para cada persona. Entonces, con esto, con la estandarización de procesos, nosotros aseguramos esta repetitividad. Pero ¿por qué les hablo de estandarización de procesos y la traigo como un pilar para estas nuevas modalidades de trabajo? Es porque en la actualidad, con la situación que tenemos, nosotros necesitamos tener equipos de trabajo flexibles. Es decir, que nosotros tenemos que jugar las piezas que tenemos como en el personal para que siga funcionando la organización. Y esto requiere que nosotros, con los procesos ya estandarizados, podamos movernos sin necesidad de cambiar la receta de nuestro servicio o de nuestro producto final. Ahí quiero hacer una acotación por parte de uno de los padres de la calidad que dice, si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo. Es muy importante tomar esto en cuenta porque si no saben, si la organización en el teletrabajo no sabe qué está haciendo la parte presencial y viceversa, es difícil que haya una conexión y que podamos seguir los mismos objetivos. Ahora, ¿cómo estandarizamos procesos? Bueno, yo he tratado de incluirles en 4 simples pasos por motivo del webinar para indicarles y darles un poco de tips de cómo podríamos estandarizar procesos independientemente del tipo de herramienta que utilicemos para hacer esta estandarización. Primero, podemos definir los procesos existentes, es decir, que nosotros de la organización determinemos cuáles son los procesos que tenemos. Y aquí es súper importante que nosotros definamos y verifiquemos qué es un proceso. Un proceso es cualquier actividad que tenga un objetivo, ¿no? Que tenga entradas, salidas y a la final un objetivo. Eso es súper importante en la definición de procesos. Una actividad que no le agregue valor al servicio o al producto final no estará considerada dentro de esta estandarización de proceso. Luego tenemos determinar los tiempos. ¿Qué significa determinar los tiempos? Determinar los tiempos significa que nosotros verifiquemos cuánto nos está tomando cada una de estas actividades. Ahora, con la nueva modalidad, nosotros tenemos personal de nuestras organizaciones realizando teletrabajo. Y seguramente las actividades que ahorita estemos realizando en teletrabajo tienen una medición o se demoran diferente a lo que era realizarles en la empresa. Entonces es importante saber cuánto tiempo toma la actividad y verificar si estas actividades le están generando valor o no a la empresa. En este caso, en el teletrabajo específicamente, que es algo muy nuevo en ciertas organizaciones, en este punto tenemos que pedir a las personas que están en estas actividades o están realizando estos procesos, definan bien su espacio, sepan cuánto se están demorando y principalmente si en el trabajo, como nos comentaba mi compañero Marcelo, se están distrayendo por las otras actividades del hogar y cuánto tiempo o cómo se están organizando con estas actividades para saber si agrega o no valor ciertas interrupciones tal vez que a veces no son a propósito, pero que pueden darle una clave a los líderes de la organización y pensar tal vez tenemos que cambiar el horario, que sea más flexible, que se acople a las necesidades un poco también del trabajador. De ahí tenemos el tercer paso, es corregir el proceso. Si nosotros ya determinamos que hay ciertas fallas que podemos arreglar, entonces tenemos que corregirlas. En estos es importante tomar en cuenta cualquier actividad que no nos esté generando valor o desperdicios, que en este caso sería, por ejemplo, esperas en el proceso, reprocesos, exceso de movimientos. En el caso del teletrabajo, que yo tenga que estar con la laptop dirigiéndome a puntos del hogar en los cuales tengo mejor internet para lograr tener una reunión, podría ser un ejemplo. De ahí tenemos el cuarto paso, que es la institucionalización del proceso, que es nada más y nada menos que comunicar a toda la organización cómo es el proceso actual estandarizado y documentarlo. El documentar no significa necesariamente poner en un papel o en este caso digitalizar en un Word o en un Office.
Lo que significa es que nosotros tengamos un registro de cómo funciona nuestro proceso. Para esto sí podemos utilizar inclusive fotos, podemos incluso unir los videos a la descripción de un proceso para que sea más ágil y fácil de documentar. Aparte en la estandarización, nosotros debemos determinar para qué necesitamos o qué tipo de procesos nosotros tenemos. Aquí les tengo una especie de resumen de dos herramientas que les puede servir. Una de forma macro para el análisis de procesos y otra de forma un poco más detallada. En la parte macro nosotros podemos usar los BPM, que es la gestión de procesos de negocios, en las cuales tenemos más o menos los pasos que les había comentado en la lámina anterior. Para lo que es un detalle mayor de los procesos en la estandarización, podemos utilizar una herramienta del Lean Manufacturing o del Lean Company o la variante que tengamos o necesitemos, que es el trabajo estandarizado, que en esta se analiza más a detalle en la receta realmente del proceso, los análisis de desperdicios, y se verifica no solo el análisis de tiempos que les comentaba, sino se verifica mediante diagramación como el diagrama de recorrido y balanceos de línea, un poco la eficiencia del proceso. Bueno, ahora que yo les he dado estos dos pilares y aparte acompañado también de una gestión documental, y les he puesto como clave para mantener el trabajo tanto en forma modalidad presencial y teletrabajo efectivo y que haga una unión, necesitamos preguntarnos si hay alguna otra necesidad para la planificación y el control de operaciones. En esto, una de las respuestas que yo mismo pude desarrollar es equipos de trabajo más flexibles. Ya tenemos un poco de flexibilidad con lo que respecta al trabajo estandarizado, pero necesitamos garantizar que los equipos son flexibles, que son multifuncionales para los cambios que tenemos en la actualidad, para tiempos de incertidumbre. Tenemos que tener un control organizado y estructurado de las operaciones y aparte una integración de los equipos de trabajo, como les comentaba, que en las dos modalidades los dos puedan comunicarse de una forma ordenada. Para esto yo les he traído ya para finalizar dos herramientas. La primera es una que parte desde la estandarización de procesos, o sea, necesitamos tener procesos estandarizados para poderlo implementar, en la cual nosotros, a través de la verificación de la polivalencia, ¿qué significa polivalencia? Significa ser multifuncional, es entender al proceso hasta el 100%. Esta herramienta nos permite, en este caso, evaluar a las personas y ver su entrenamiento y saber qué tanto conocen del proceso según los lineamientos que tenga la organización. Esto, por una parte, esta herramienta es bastante buena al momento de nosotros planificar los grupos de trabajo. Si nosotros tenemos que definir la rotación de ciertas personas en la organización y qué personas son las adecuadas para rotar. Nosotros en este caso rotaríamos con el personal que pueda desenvolverse mejor en cada uno de los procesos en los cuales queremos hacerle rotar, ¿no? Luego tenemos nosotros también otra herramienta que aquí les he traído para controlar las operaciones, que se llama el Fast Response, en la cual nosotros nos basamos en una reunión diaria, no más de 10 minutos, que la utilizamos para verificar la gestión y los indicadores de cada uno de los días que pasaron. En esta reunión, bueno, en la modalidad que ahora tenemos, la idea es que se utilice para unir el grupo que está en teletrabajo y presencial y que se comente en este espacio de 10 minutos. No solo se revise los indicadores diarios, sino también se verifique los posibles problemas que puede existir con clientes, que sea un espacio de resolución de problemas y de comunicar lecciones aprendidas que se tenga de cualquier solución que se haya tenido en el día anterior. Aquí también en este espacio se debe garantizar la atención de los participantes. En el caso de las nuevas modalidades, podemos apoyarnos por nuestro grupo de
sistemas o de IT para que nos dé el soporte necesario con lo que respecta a softwares, pantallas, cámaras web o sistemas de conexión como el Zoom o softwares como Teams u otros para que esta reunión funcione y las dos áreas, la presencial y la del teletrabajo, estén comunicadas. Por mi parte, yo quisiera agradecer, ahorita pasamos a la parte de preguntas, pero quería agradecer a los participantes y más que nada a Eli Teloyes por la oportunidad y permitirnos dar este webinar. Pasamos a las preguntas. Muchas gracias a los expositores. A continuación daré lectura a las preguntas. Por favor, las personas que deseen hacer alguna pregunta, por favor la pueden hacer al chat o en este caso directamente. Bueno, ingeniero, usted mencionó en su participación cómo los pequeños negocios también cuentan con sus propios protocolos. ¿Dónde podríamos encontrar esta información? Ya, muy buenas noches. Esta información la pueden encontrar en la página del municipio. En esta página hay un link que se denomina Activa tu negocio. Ahí ustedes van a encontrar protocolos para pequeños negocios y comercios. Pueden ser tiendas o talleres de mecánicos, vulcanizadoras, de pronto un pequeño negocio de bebidas y comidas, o inclusive también salones de belleza y centros de estética. Tal vez alguien desea hacer otra pregunta, por favor. Me comentan, discúlpame Jimena que te interrumpa, esto es para las personas que están organizando ahorita el webinar, Eli Teloyes, me dicen que desean hacer preguntas, pero está inactivo el envío, parece que Jime tú puedes recibir, pero hay una persona que no le sale el envío y nos quiere hacer una pregunta. No, tal vez en este caso, si pudiera por favor hacerla directamente, no en el chat, sino directamente por el micrófono. Si no, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué metodología recomienda para organizaciones de servicio? Por favor, ingeniera. Bueno, como les comentaba, existen algunas corrientes, al menos en lo que es gestión de procesos, también referente a las normas para realizar la estandarización de procesos, pero realmente para servicios yo sí me guiaría en algo un poco más práctico, que sería utilizar herramientas de Lean Service, que sería el que les comentaba, el trabajo estandarizado, pero direccionado hacia organizaciones de servicio para lograr una mayor efectividad en la estandarización y incluido a poder hacer análisis y mejorar los procesos. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta, pero no sé, algo ocurrió. Si nos puede nuevamente enviar la pregunta. Por el momento sí tenemos otra. Dice, ingeniero, usted mencionó sobre los efectos del riesgo psicosocial que esta pandemia puede tener en los colaboradores. Y quisiera saber cuál es el ente encargado de emitir protocolos con relación a este tema.
caso puntual, el encargado de emitir estos protocolos es el Ministerio de Salud Pública. Ellos tienen un protocolo de prevención del riesgo psicosocial en personal operativo y administrativo. Y tienen además una guía de acción multidisciplinaria en el ámbito laboral frente al COVID-19. Este documento ya está en su segunda versión y está disponible. Muchas gracias, ingeniero. Tal vez hay alguna pregunta por parte de la audiencia, otra que lo puedan hacer directamente. Sí, hay una pregunta de Nelson Quiñones. Dice, ¿qué tipo de KPI se pueden implementar en el teletrabajo? Esa pregunta está para mí. Nosotros en el teletrabajo necesitamos medir por objetivos el avance que tienen las actividades de las personas que están realizando en el hogar. Entonces, realmente es importante que las organizaciones definan con su grupo de trabajo los objetivos diarios, semanales o mensuales que deben cumplir y en base a estos objetivos poner, si es el caso, por índices o por porcentajes, el avance que tienen. En este caso nos podemos ayudar, por ejemplo, de herramientas como un Kanban board o un diagrama de Gantt para ir verificando este avance y utilizar estos porcentajes como un indicador. Muchas gracias. Tal vez hay otra pregunta. Sí, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es un diagrama de recorrido? Claro, un diagrama de recorrido es una representación gráfica que mediante una fotografía del lugar de trabajo, puede ser un lugar de producción de una industria o puede ser también una organización de servicio, nos permite verificar el movimiento de las actividades según el flujo del proceso. En este diagrama de recorrido o diagrama espagueti, como también se lo conoce, se puede verificar exceso de movimientos, esperas y algunos otros desperdicios. Muchas gracias, ingeniera. Tal vez alguien tiene otra pregunta que desea hacer a los expositores. Bueno, aquí tenemos una. ¿Existen otras técnicas que se puedan utilizar con éxito para mejorar procesos? Existen muchas formas de mejorar procesos, herramientas y técnicas. Es más, dependiendo del tipo de organización, se pueden utilizar metodologías, sean estas metodologías en un sistema de manufactura o de producción, o sea, un sistema de gestión de calidad, en los cuales tenemos formas de analizar el proceso. En este caso puede ser, si hablamos de Six Sigma, un análisis de top-down, que significa revisar de lo más macro a lo micro, o pueden ser otro tipo de análisis en los que a la final, mediante diagramación o mediante entrevistas, logremos optimizar cada uno de los procesos. Sí, y nuestra última pregunta dice, ¿cómo mantener motivado a los trabajadores que no pueden hacer teletrabajo, en especial en producción? A ver, esa pregunta creo que es para mí. Pienso que la mejor forma de mantener a un trabajador motivado, si es que no está físicamente en la empresa, es mediante comunicados por parte de recursos humanos de su labor en la casa. De pronto motivarle con algún correo electrónico, de pronto algún mensaje a su WhatsApp. Es decir, el Departamento de Recursos Humanos de pronto podría estar encargado de esa motivación diaria o semanal de los empleados que están en la casa.
Muchas gracias, ingeniero. Y debido al tiempo que lastimosamente se nos ha terminado, quisiera agradecer a los expositores que han realizado su presentación en temas muy importantes para el desarrollo de las actividades operacionales en medio de una crisis sanitaria. Además, agradecer a todos los asistentes a este webinar y recordarles que si desean una mayor información sobre temas de protocolos para empresas, digitalización de procesos y otros temas más, para el día 14 de septiembre se realizará el curso de supervisores de planta, que lo encontrarán en la página www.elitelogis.com. Agradecemos por todo nuevamente. Una buena noche.